corazón sensible, mi Dios, para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Declaramos, Señor, que somos un terreno fértil donde esa semilla de tu palabra que va a ser sembrada hoy va a dar un fruto abundante. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mis emociones. Que de mí no salgan palabras que no vienen de ti, Señor. Cierra mis labios y de mí quieren salir palabras que no están conforme a tu voluntad, mi Dios. Y declaramos que tu palabra, tu presencia está en este lugar, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Podemos tomar nuestros asientos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te ungió? La unción no es solo una experiencia, es un llamado, es una misión, es un propósito. En esta serie de enseñanzas, Ungidos con propósito, descubriremos juntos que hemos sido ungidos para anunciar buenas nuevas, para sanar y liberar, para proclamar el tiempo de la gracia, para caminar en el Espíritu y para cumplir el propósito de Dios en nuestra generación. No es tiempo de vivir sin rumbo, es tiempo de vivir conforme al propósito de Dios. Vivir conforme al propósito de Dios. Les invito a que abramos Lucas 4:18. Ahí en casa también les invito a que abran sus Biblias, abra su aplicación de la Biblia y compartamos este tiempo. Lucas 4:18. ¿Lo tenemos ya? Si no trajo, podemos verlo en las pantallas. Y quiero que lo leamos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. La primera parte, repitámosla juntos, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre ¿quién? ¿Sobre mí? ¿Solo sobre mí? Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. ¿A quién? ¿Para qué sirve la unción? Esta temporada estamos hablando de la unción. Este versículo, ¿de quién habla en este versículo? Habla Jesús. Jesús está diciendo estas palabras. Ahí no dice por cuánto me ha ungido para venir a gobernar. Por cuanto me ha ungido para venir a sobresalir y ser popular. No me ha ungido para llegar a ser influencer o para ser conocido en las redes sociales. No me ungió para llegar a ser millonario. No me ungió para que me digan el gran pastor. Me ungió para llevar las buenas nuevas. En este mundo donde ahora vemos las noticias, ¿y qué tipo de noticias vemos? Cuando usted prende la tele y ve las noticias, ¿qué hay? Empiezan con 2 o 3 muertos. La siguiente son unos 3 más. En la siguiente aparece que hubo robos, desfalcos. La siguiente, alguien se quitó la vida. En la siguiente se habla de cosas malas y en la siguiente otras peores. En este mundo lleno de malas noticias, Dios nos ungió
para llevar las buenas nuevas. Vivimos en un mundo saturado de violencia, de crisis económica, corrupción, enfermedades, familias destruidas, ansiedad, depresión. Este mundo ya está lleno de esas malas noticias. Y ahora es muy fácil escuchar de esas malas noticias, ¿verdad? Pasa algo, abres tu Facebook, dices vamos a ver al Facebook o las historias o los estados en WhatsApp de otras personas. No termina de temblar la tierra y ya está, uy, tembló, temblor. Y pasó esto por acá. Y vamos rápido a las redes sociales y nos enteramos de las malas noticias. Pero estoy contento y me alegra que hoy estamos esta mañana en este lugar, que nos hemos conectado a través de las redes sociales para venir a escuchar las buenas nuevas. Una buena noticia, algo distinto de lo que está pasando allá afuera. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Quién me dice qué son las buenas nuevas? El Evangelio. Una buena nueva es una buena noticia. Una buena noticia. Eso significa evangelio, una buena noticia. No son unos consejos, no es filosofía, son buenas noticias. Es algo bueno y usted tiene ese algo bueno. ¿Qué creen que tenemos todos los que estamos aquí en común? ¿Qué buena noticia tenemos? Piense, pregúntele al que está al lado, ¿qué buena noticia tienes? La buena noticia que tenemos todos en común es que Dios nos salvó. Es que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y esa es la buena noticia que nosotros tenemos que llevar. Dígale a la persona que está al lado, Dios te salvó. Y dígale al otro lado, a mí también me salvó. Y esa es nuestra buena noticia. En 1 Corintios 15:1, Pablo nos resume el Evangelio. Vamos a ver en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué. Quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos. Mediante estas buenas noticias son salvos. Y si se aferran a la palabra que les prediqué. ¿Qué palabra les predicó? Les trajo buenas noticias. Les trajo el Evangelio, las buenas nuevas. De otro modo, habrá creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Me trabo porque me emociono. ¿Qué está haciendo el resumen, Pablo, de las buenas nuevas? Que Cristo murió y resucitó al tercer día. ¿Y por qué murió y por qué resucitó? Para tener que hacer, para que se hable de Él hasta hoy en día, para darnos salvación. Y esa palabra llevaba a Pablo, y esa buena noticia llevaba a Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero ¿qué pasó?
resucitó al tercer día. Y se cumplió las profecías que estaban ahí. La buena noticia que todos tenemos, y Pablo nos incentiva a llevar, es que Dios murió por nosotros y nos salvó. ¿Saben que muchas veces la religión, toda religión, con el título que tenga, te viene y te pone reglas? Es que tienes que vestirte así. Es que si no tienes el pelo de esta manera, es que si no te sientas, si no caminas de esta manera, es que si no comes esto, es que si comes esto y dejas de hacer esto, y ahí recién puedes medio acercarte a Dios. Eso pasa con las religiones. Por eso hoy en esta iglesia no se predica religión, se predica estilo de vida, se predica de un Dios vivo, porque el evangelio anuncia que Dios vino y se acercó a ti. Dios vino y dio a su Hijo para salvarnos. Y es la forma que dice: mira, yo amo al mundo, te estoy entregando lo mejor que tengo para salvarte. ¿Y esa no es una buena noticia? Eso no es lo que necesitan ahí afuera y necesitamos nosotros mismos recordarlo para sentirnos felices. La buena noticia que estamos llamados a anunciar es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. La religión nos da reglas y nos dice cómo intentar acercarnos a Dios. Pero el evangelio y las buenas noticias nos enseñan que Dios se acercó a nosotros. Dios se acercó a ti. Y eso hay que hacerle saber a las personas que están allá afuera, a las personas que nos tienen un rumbo. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. ¿Qué muestra Dios? En cuanto todavía éramos pecadores, ¿qué pasó? ¿A cuántos Dios nos sacó del pecado? ¿O solo a mí? Cristo nos sacó del pecado por su muerte. Y eso no es una buena noticia. Y esa es una noticia que tenemos que llevar. Nuestra esencia no es lo que hacemos por Dios. Nuestra fe no está basada en lo que hacemos por Dios. Nuestra esencia de nuestra fe, lo que nos tiene que motivar y mantener firmes en nuestra fe, es lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo. Y eso no es una buena noticia. Regresemos a Lucas 4:18, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿De quién hablaba Jesús? De los pobres. Jesús estaba muy comprometido en ayudar a los pobres y necesitados de cosas materiales, pero no era su objetivo principal. Isaías 61 nos lleva y nos enseña algo más allá de una pobreza económica, de una pobreza material. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Se dan cuenta de que hay un punto seguido? Ese punto seguido continúa la idea.
habla de pobres y continúa aclarando qué tipo de pobres. Allá afuera no hay ese tipo de pobres, gente que anda enferma físicamente y anda con enfermedades o con heridas en el corazón. ¿Cuántos no conocemos a alguien así? Alguien que está pasando por dificultades, por problemas, que anda metido en pecados. Todos creo que conocemos por lo menos a alguien que necesita escuchar las buenas nuevas. ¿O no es así? ¿O solo yo ando rodeado de pecadores? Ustedes se reúnen solo entre ustedes. Bola de santos. Yo sí conozco a pecadores. Yo sí conozco a personas pobres que necesitan escuchar del Evangelio. De ese tipo de pobres hablaba Jesús. Y a ellos nos está enviando a llevarles esas buenas nuevas. Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Yo fui pobre y estoy contento por esta esperanza, que el reino de los cielos me pertenece. ¿Eso no le emociona a usted también? Porque hace un momento me dijeron que algún momento fueron pecadores. Y eso necesita escuchar la gente que está allá afuera. Nosotros venimos los domingos y disfrutamos de este tiempo. Pero ¿qué está pasando con ese familiar tuyo que no ha escuchado estas buenas nuevas? ¿Qué está pasando con esos seres queridos tuyos que viven en esa pobreza espiritual, en esa pobreza física? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Saben que esa gente que necesita son los que reconocen que necesitan del Espíritu Santo y de Dios? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando estaba en lo peor de su tiempo? Cuando estaba comiendo con los cerdos. ¿Qué fue lo que recordó? Vino a su mente: en la casa de mi padre había abundancia, en la casa de mi papá podía comer rico. Si los empleados comen bien. Él estaba en una pobreza, se había alejado de su padre, había malgastado lo que su padre le dio, y vino a su mente y recordó dónde estaba bien, dónde podía comer rico, dónde había tranquilidad. Y eso le pasa a la gente que no conoce del Evangelio. Eso le pasa a la gente que ya conociendo se alejó. En medio del pecado, en medio de esas necesidades, comienza a recordar que Dios puede salvarles, que Dios puede sacarles de donde están. Pero a veces necesitan ese empujoncito de alguien que les recuerde esas buenas noticias. Zaqueo, ese hombre tenía dinero. Ese hombre era rico, pero era pobre espiritualmente. ¿Qué pasó cuando vino Cristo a su casa? Cambió su forma de ver, cambió su forma de pensar. Vemos los dos polos. Alguien que no tenía nada, pero necesitaba de Dios. Y alguien que lo tenía todo, pero necesitaba de Dios. Cuando llega Cristo a nuestras vidas, hay una transformación. Cuando Cristo llegó a tu vida, ¿qué pasó? ¿Cambió o todo siguió igual? ¿Y creen que eso puede hacer con las otras personas? ¿Quién tiene que llevar esas buenas nuevas? ¿Quién?
Vámonos a Isaías 52, 7. Isaías 52, 7. Les espero a comunicación que nos pongan los versículos, porque quiero que ustedes vean que lo que les estoy diciendo no me lo estoy inventando. Viene de las Escrituras. Y si usted trajo su Biblia y lo puede comparar ahí, mucho mejor. Isaías 52, 7. Qué hermosos son los montes, los pies del que trae ¿qué? Mire sus pies. Esos pies dice que son hermosos si usted lleva las buenas nuevas. Del que proclama paz, del que anuncia las buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. La unción nos convierte en mensajeros de esperanza. Muchos hemos escuchado de la unción, ¿verdad? Y eso les predicaba hace 2 semanas. De que hablamos de un ungido y se nos viene a la mente esos pastores famosos que salen en el TikTok, que les vemos en redes sociales y que cuando algo pasa, vamos a ver a ese pastorcito. Ay, si ese pastor viniera a nuestra ciudad y me orara. Uy, ahí sí yo, cambiadísimo. Ahí sí, la unción, el ungido. Véale al Mario que está ahí al frente, ungido ha de ser. Por eso está predicando. Por eso tiene la oportunidad de pararse en ese lugar. Pero la unción también es para ustedes. Ustedes también son ungidos. El que lleva la palabra de Dios está ungido. Porque Dios no nos ungió para estar solamente parados aquí y salir en redes sociales y que ustedes nos conozcan. La verdadera unción está hecha para llevar el evangelio. Es lo que nos acredita llevar las buenas nuevas, las buenas noticias a las personas ahí afuera que lo están necesitando. Por eso le digo a Dios, si me vas a decir que soy ungido, si me dicen que tengo la unción, entonces permíteme llevar el evangelio. Permíteme llevar esas buenas nuevas a otras personas que los necesitan. Escuchaba uno de los cortos que salió en TikTok y papá decía, el pastor decía, a mí no me sirve ser reconocido. Yo no quiero que me reconozcan, yo no quiero ser famoso. Lo que yo quiero y lo que yo anhelo es llevar la palabra de Dios. Y eso es lo que estoy pidiéndole a Dios. Si Dios me bendice, que sea para servirte. Si Dios me da algo, que sea para proclamar el evangelio. Para eso quiero la unción. Para eso quiero estar en este mundo. Les preguntaba si tienen propósito de vida. ¿Ya tienen propósito de vida? Si no tienes un propósito, te recuerdo. El propósito es llevar la palabra de Dios a toda criatura. Si Dios puso en tu mente, en tu corazón y te permitió tener una profesión, te permitió tener un negocio bueno, te permite tener una familia unida y feliz, esas son herramientas para llevar el evangelio. Esas solamente son herramientas para proclamar las buenas nuevas y las buenas noticias a las personas que lo necesitan. Pero no es tu propósito de vida. El verdadero propósito de vida es decirle a las naciones, es decirle a la persona que trabaja al lado tuyo, es decirle al vecino que está al lado, al frente, a la persona que se sienta al lado tuyo, a veces en el bus. Decirle, Cristo te ama, Cristo murió por ti y Él puede cambiar tu vida y darle una esperanza de una vida diferente.
Ese es un propósito de vida. Las cosas materiales se acaban. Tu profesión posiblemente ni te llegue a servir. El dinero se gasta. La casa se te puede caer, el carro se te puede chocar. Pero tu estilo y tu forma de vida siempre tiene que mantenerse firme y ser de testimonio. Porque somos ungidos para llevar. ¿Para llevar qué? Buenas nuevas, una noticia de esperanza. Romanos 10:14. Y ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dios pudo haberle dado ese privilegio a los ángeles. Dios en su poder pudo haber buscado muchas maneras de hacerse conocer y de llevar el evangelio. Pero ¿a quién creen que le dio ese privilegio? Al pastor Mario. Pastor, tú tienes ese privilegio, sí, que tienes esa labor. Solo tú eres el ungido. ¿Quién? ¿Todos? Dígale a la persona que está a su lado, tú tienes que llevar el evangelio. A ti te van a oír. Pero dígale, a ti te van a oír. ¿Saben por qué les van a oír? Porque Dios ya hizo un cambio en su vida. Dios está haciendo cosas distintas y está haciendo cosas grandes en la vida de cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Primero porque quiere bendecirles. Y otra porque quieren que ustedes sean de testimonio para otras personas. Tú me vas a decir, pero yo también quiero predicar ahí donde tú estás, Mario. Gloria a Dios. Si hay la oportunidad, hazlo. Pero tenemos que empezar a predicar en nuestra casa. Cuando estamos en crisis, llevar una palabra de aliento. En el trabajo, cuando hay alguien que no tiene esperanza, llevarle las buenas noticias. En la escuela, en la universidad. Ahora hay muchos problemas de identidad. Hay gente que está perdida, que no sabe qué es. Ahí es donde nosotros tenemos que llevar esas buenas noticias, ese evangelio. En nuestros vecinos, a la comunidad. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ahí tenemos que llegar nosotros. Para eso estamos llamados, para llevar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas. ¿Cuántos quieren ser de testimonio? Hoy en la mañana, mientras desayunábamos, mi hijo quería mermelada. Pero la mamá le ponía en el pan encima la mermelada. Y lo que él hacía es lamerse solo la mermelada y decía más. La mamá le decía, pero cómete todo. Más. Así que yo le dije, Nathan, mira. Y le di una mordida al pan. Y él me queda viendo y mordió el pan. Ya no se lamía, solo la mermelada. Comenzó a hacer lo que vio en su papá. Nosotros queremos llevar el evangelio. Queremos decirle que Dios cambia a la gente, que Dios transforma a la gente. Pero ¿cómo podemos hacerlo si no ven un cambio en nuestra forma de vida? ¿Cómo podemos predicarle y decirle a la gente, a nuestros vecinos, a nuestra familia, que Dios cambia, que Dios transforma, si nosotros seguimos siendo los borrachos? Si nosotros seguimos siendo los mal hablados, los enojones.
si todavía somos deshonestos, impuntuales en nuestro trabajo? ¿De qué evangelio, de qué buenas nuevas estamos hablando? Decimos una cosa, pero nos comportamos de una distinta. El llevar las buenas noticias no solamente es hablar, no solamente es pararse en este lugar, sino demostrar con nuestro ejemplo el cambio que Dios hace en nosotros, el cambio que Dios tiene preparado para cada uno de esas personas. Pero si nosotros no lo demostramos, ¿con qué autoridad? ¿Cómo? Hay que predicar, hay que hablarle bonito a la gente de lo que Dios hace, de lo que Cristo murió por nosotros. No les digo vayan y háblenle en teología pura, háblenle de todos los profetas, los del Antiguo, del Nuevo Testamento, háganle una exégesis de toda la Biblia. Le digo vaya y hable de lo que Dios dice en usted. Predique, pero sobre todo demuestre. Predique con su ejemplo, predique con su forma de actuar. Ame, ayude, sirva. En la casa pasamos, vemos algo botado. ¡Ay, desordenados! Así han de ser en todo lado. Ven en la iglesia un papelito botado. Aquí no hacen el aseo. Aquí han de querer que venga a sentarme. Vemos algo, recojamos. Vemos algo sucio. Hermanos, ¿dónde hay un trapito? Llegamos a casa y vemos una montaña de platos. A ver, yo ayudo. Vamos a ayudar. Son cosas como muy básicas, pero lo que habla es mucho más grande. Porque estamos sirviendo, porque estamos siendo diferentes a lo que otros son. Y ahí no creen que nos van a hacer más caso. Así, ¿y vos por qué eres así? ¿Por qué eres tan comedido? ¿Por qué ayudas siempre? ¿Por qué siempre te veo con una sonrisa? A ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? ¿Qué te están haciendo ahí en avivamiento? ¿Te están lavando la cabeza, el cerebro? Yo sé decir, aquí en la iglesia sí lavamos el cerebro. Y sí lavamos la mente y el corazón. Y lo renovamos con el Espíritu Santo. Lo renovamos con un estilo de vida diferente. Porque dice que la sangre de Cristo nos lava. Así que si le dicen te lavaron el cerebro, dígale sí, con la sangre de Cristo. He escuchado algunas veces que la palabra de Dios se tiene que modernizar. ¿Han escuchado eso? La palabra de Dios no tiene que modernizarse. A veces los métodos tienen que cambiar. Antes solo se predicaba por aquí, en los parques, en las calles, en las plazas. Porque el televisor era la caja del diablo. Después se tuvo que renovar y se predicaba a través de programas de televisión. Ahora empecemos a aplicar en redes sociales. Pero la palabra de Dios tiene que ser siempre la misma. Tiene que ser solamente lo que aquí dice. Solamente lo que aquí está escrito. Cristo murió y resucitó y nos salvó de nuestros pecados. Romanos 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben que sí nos da vergüenza hablar del Evangelio? ¿Saben que sí nos da vergüenza solamente decirle a alguien que somos cristianos? Nos da miedo decirle a la familia, ¿sabes qué?
estoy asistiendo a la iglesia evangélica, estoy asistiendo a avivamiento. ¿Qué irá a decir mi tía? ¿Qué irá a decir mi hermano? Uy, mi papá hasta me ha de desheredar. No me alce la mano, pero hemos tenido vergüenza. Hemos tenido miedo y temor de no saber qué decir. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. ¿De quién? De todos los que creen. Judíos, y ahí termina diciendo gentiles. El evangelio es para todos, sin importar raza, sin importar género, sin importar estatura. El evangelio es para todos. Leíamos hace un rato que decía, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo van a creer esa persona que tú conoces y está pasando por un mal momento? Que está hundido en la drogadicción, en el alcoholismo, en problemas familiares. Si no tienes la valentía de abrir tus labios y decirle, Cristo es tu oportunidad, Cristo es la esperanza, Cristo hizo algo distinto en mí y me está cambiando. Porque te avergüenzas. La palabra de Dios tiene poder. Tu testimonio de lo que Dios hizo en ti tiene poder. Y no te avergüences. Posiblemente tú le hables a alguien y parezca que no pasa nada, pero tú cumpliste con tu responsabilidad de abrir tus labios y de predicar el evangelio. El único que convence y el único que hace cambios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero nosotros cumplimos con abrir nuestros labios y llevar esas buenas noticias. Llevar esas buenas noticias. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Jesús transformó su vida y fue de gran ejemplo. Siguió a Jesús. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? El endemoniado y los cerdos. Cuando Jesús le liberó, él quería seguirle a Jesús. Jesús, yo quiero servirte, yo voy contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, vete a tu casa y cuenta lo que pasó. Vete a tu casa y cuenta las buenas nuevas de lo que pasó en tu vida. De que hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que libera, hay un Cristo que transforma. Y hoy te digo eso. Si Dios cambió tu vida y te liberó, ve y cuenta. Ve y habla lo que Dios hizo en tu vida. Cuéntale a otros lo que Dios puede hacer. ¿A cuántos les gusta la iglesia como está quedando? ¿Vieron el hall? Está bonito, ¿no? Está instagramiable. Instagramiable, ¿eh? O sea, palabra moderna nueva. ¿Cuántos ya se tomaron fotos allá afuera? Tómese fotos, aproveche y nos menciona y nos postea. Ahí nos etiqueta. Aproveche tomándose fotos. ¿Qué tal esas pantallas? Bonitas, ¿no? Tenemos una iglesia, un edificio muy bonito. Hay muchos quisieran tener. Pero esto no sirve de nada. Si nosotros, el templo, las personas, no cumplimos con el propósito que Dios nos trajo. ¿Quién hay? ¿Vino alguien nuevo? ¿Hay alguien por primera vez aquí? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Hoy ya no sirvió de nada este lindo templo. No sirvió de mucho porque está sirviendo para animarles, incentivarles a que prediquemos, anunciemos las buenas noticias.
Hace un momento les decía, este edificio se puede caer. ¿Escucharon lo que pasó en Venezuela hace unos días? Que Dios bendiga esa nación y a esa gente. Escuchaba a una niña que se había caído su casa y le decía, Dios nos paró, mamá, le decía que no llegamos porque estuviéramos ahí muertos. No nos quedamos sin nada, pero tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros y nos va a dar algo mejor. La iglesia somos nosotros. La unción no está en el edificio. La unción no está en que esto esté bonito, bien pintado, tengamos tecnología, tengamos áreas instagramiables. La unción verdadera es que nosotros tengamos la valentía de abrir nuestra boca y decirle a la gente que hay buenas nuevas, que hay una esperanza, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que transforma. Vamos terminando con esto. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y me serán testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, vamos a ser testigos. ¿Para qué sirve un testigo? Para testimonio. Para contarle a los otros lo que pasó, para contarle la verdad de lo que vimos. En criminalística usan los testigos para asegurar que algo sucedió o para desmentir que algo sucedió. Y Dios nos está tomando a nosotros para ser esos testigos, para narrar los hechos. ¿Y qué hechos vamos a narrar nosotros? ¿Qué hecho vas a narrar tú? Yo le voy a narrar a Cristo que me dio una nueva oportunidad. Yo le estoy narrando al mundo que cuando yo le negué, que cuando yo no quería saber nada de Él me dijo: Mario, ven, yo todavía te amo. Mario, ven, todavía tienes una oportunidad de predicar el evangelio y contar eso, de ser el testimonio de que yo cambio, de que yo transformo vidas y que soy un Dios de nueva oportunidad. ¿Tú qué vas a narrar? ¿Tú qué vas a ir a contar? ¿Qué testimonio tienes que contar? Dios nos está dando ese privilegio a nosotros. No dejemos que más personas se pierdan. No dejemos que más personas mueran sin conocer las buenas noticias. Hemos sido ungidos para continuar con esa misión, la misión de Cristo en esta tierra, de llevar el evangelio, de llevar esas nuevas noticias, buenas noticias. ¿Quién aquí ha recibido una buena noticia? ¿Qué pasa cuando recibes una buena noticia? Quieres salir corriendo y ahora, mamita, te cuento lo que pasó. Y vas corriendo donde tu mejor amiga. Ni sabes lo que me pasó. No sabes lo que me pasó. Si le cuentas por cosas materiales, ¿por qué no buscamos con esa misma emoción, con esa misma felicidad de que Cristo cambió nuestra vida, de que Dios nos dio una nueva oportunidad? Usa esa misma emoción para contar las buenas nuevas, para predicar. ¿Estás compartiendo? ¿Estás siendo de ejemplo con tu vida también? Déjame decirte que Dios te está dando una nueva oportunidad para hacerlo. Dios te está dando una nueva oportunidad para cumplir con el propósito
de tu vida. Pongámonos en pie. Antes de orar, quiero que en su mente se conteste estas preguntas. No sé por qué a mí me gusta predicar, empezar y terminar con preguntas. Creo que eso nos lleva a nosotros mismos a sacar nuestras propias conclusiones y reflexionar sobre lo que Dios quiere decirnos. La primera: ¿cuándo fue la última vez que compartiste tu fe o tu testimonio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez? A ver, ahí haz memoria. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio? ¿O ni siquiera lo has hecho? La siguiente: hay personas cerca de ti que necesitan escuchar el evangelio. Primero, ándate a tu casa, a tu familia. ¿Quién necesita escuchar esas buenas noticias? Dios te puso una o dos personas que necesitan escuchar ya esa buena noticia. Ahora ándate a tu trabajo, en el lugar donde trabajas. ¿Quién necesita escuchar una buena noticia, una palabra de esperanza? En tu barrio, un vecino tuyo necesita escuchar la palabra de Dios. Y ahora, ¿quién le va a contar? ¿Quién le va a llevar esa palabra de esperanza? Pues déjame decirte que el Espíritu Santo te está dando esa unción para hablar de su palabra, para hablarle a ese familiar, a ese compañero, a ese amigo, a ese vecino, a esa persona que en estos días va a poner a tu lado, que ni le conoces, pero necesita una palabra de esperanza. Dios le está poniendo unción en este momento en sus vidas para predicar el evangelio. Y declaro que a través de ustedes cada domingo va a empezar a llegar alguien diferente, alguien nuevo, porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer: llevar las buenas noticias, ser de testimonio, contarle a alguien lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nada más. Cuéntale tu testimonio. Gracias, Papito Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por darnos vida. Y ahora, Señor, nos estás dando una vida nueva, una vida renovada. Gracias, Dios, por haber mandado a tu Hijo, a Jesús, para morir por mí. Gracias, Señor, porque tu Hijo tomó mi lugar ahí en la cruz. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, y yo estaba destinado a morir, pero tu Hijo Jesús pagó ese precio, murió por mí y me hizo salvo. Gracias por ese privilegio que yo no merecía. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias porque estás transformando y estás trabajando aún en mí. Pero ya me salvaste. Ya me puedo llamar hijo tuyo. Pero Espíritu Santo, te pido que esta mañana nos llenes de tu poder, que nos unjas, Señor, para poder abrir nuestros labios
y ser de testimonio, para poderles contar las buenas nuevas a otras personas, para contarle a la gente que lo necesita de lo que tú hiciste en mí. Ayúdame a tener una palabra de aliento, una palabra oportuna para los que lo necesitan, Señor. Pero dame la valentía también de ser un ejemplo con mi vida, con mi forma de hablar, con mi forma de comportarme. Permíteme predicar con mis labios, pero también con mi ejemplo. Gracias, papá. Declaramos, Señor, que estos puestos vacíos van a llenarse con la familia mía que necesita escuchar, con mis compañeros de trabajo que necesitan escuchar de ti, con mis vecinos, Señor, que están pasando por problemas, por dificultades, y porque yo los voy a traer a tus pies, Señor. Yo voy a predicar de tu palabra, papito Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Declaramos, Señor, que somos un terreno fértil, donde esta palabra, Señor, que tú has sembrado en nosotros va a dar un fruto abundante. Y vamos a empezar a hablar de tu palabra. Vamos a empezar a testificar lo que tú hiciste en nosotros, Señor. Gracias, papito Dios. En el nombre de Jesús adoramos y glorificamos tu nombre. Amén y amén. ¿Para qué nos ungió el Señor? Para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A todos, sin excepción. ¿Sabe usted qué significa el término evangelistas o evangelio? Significa buenas nuevas. Cuando nos tratan y nos dicen estos evangélicos, ¿sabe qué nos están diciendo? Que somos portadores de buenas nuevas. Así que cuando oiga ese término que le están diciendo a usted, tú eres un evangélico. Sí, yo soy un evangélico. A mucha honra. ¿Por qué? Porque somos proclamadores, somos emisarios de Dios en este mundo, somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿No le gusta ese término de embajadores? ¿Cómo andan los embajadores del gobierno? Muy elegantes, a veces en limusinas, van y nos representan en distintos países y se sienten honrados de ser embajadores de una nación. Nosotros somos embajadores del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y debemos sentirnos muy, muy honrados de serlo. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Díganlo. Yo soy un evangelista. Porque soy proclamador de buenas nuevas. Para eso Dios nos ungió. Amén. Bien, y antes que se siente, solamente